un segundito. Y listo, entonces, muy buenos días para todos. Y Yeshayahu número 39, capítulo número 7, ¿no? Capítulo número 7, clase número 39. Saludamos a todos los amigos, hermanos, hermanas que nos acompañan desde Google Meet, también a los que nos acompañan aquí en presencial. Que el Creador los guarde o que nos guarde a todos, ¿cierto? Que nos permita cada día aprender más de su Sagrada Escritura. Bien, vamos entonces al capítulo número 7, versículo número 1. Voy a leer la versión que nosotros tenemos acá, ¿cierto? La que yo hago directamente mirando el hebreo y cruzando varios Tanakh para que nos quede lo más cercano a la realidad. Tiene que me faltó aquí abrir la Reina Valera, que siempre después hace falta, ¿vale? Entonces, Isaías capítulo número 7, 1. Dice, voy a leer nuestra versión: y llegados los días, creo que la Reina Valera dice en el reino, ¿no? Pero miramos cómo dice, aconteció en los días, no, sí está igual. Dice, y llegados los días de Ahaz, en la versión castellanizada dice Acaz, ¿cierto? Llegado los días, no dice el reinado, sino los días de Ahaz, ese es el verdadero nombre de esta persona, ¿vale? Si estamos ubicados, 7, versículo número 1, ¿sí? Capítulo número 7, versículo número 1. Pues aconteció en los días de Acaz, ¿cierto? ¿Qué significa el nombre Ahaz? Sería muy bueno que escribiéramos esas definiciones porque realmente en el material no cupieron. Como se dieron cuenta, me tocó reducir bastante la letra para que cupiera todo lo que quiero que veamos el día de hoy. Entonces, vamos a colocar acá el nombre Acaz. Acaz, que realmente es el nombre Ahaz, y Ahaz significa poseedor. Poseedor, ¿listo? Ya vamos a ir colocando los demás nombres por ahí. Entonces el nombre de Acaz significa poseedor. No vamos a definir todos los nombres porque nos quedaríamos todas las 2 horas, hora y media hablando de solo nombres, y el objetivo pues obviamente no es ese, ¿vale? Por ahora ese es el nombre que vamos a definir, Acaz. Llegados los días de Acaz, hijo de Jotam, ¿se acuerdan de los reyes de la casa de Judá? Bueno, este es uno de los reyes de la casa de Judá. Llegados los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uziyahu o Usías, rey de Judá, vino el rey de Siria o de Aram. Sí, yo quiero que corrijan por favor en las Biblias. El término Siria es válido, pero en la Biblia ellos no se llaman sirios. Siria, ellos se llaman es arameos, ¿vale? De Siria son arameos. Sí. Entonces Siria es Aram, ¿vale? Siria, el nombre de Siria es Aram. Pero estarme haciendo entender. Entonces aquí incluso lo dice en la traducción que yo hice. Dice que vino el rey de Siria y entre paréntesis coloqué Aram. ¿Sí? Aram. Aram. Ay, ¿qué hice? Espérenme un segundo. Vamos a colocar por acá, ¿listo? Entonces dice, donde dice rey de Judá, coloque mejor casa de Judá, ¿sí? En la Biblia, en el material no, porque pues, el material no hace falta. En la Biblia, casa de Judá. Y donde dice rey de Israel, coloquen casa de Israel. ¿Sí? ¿Me dice entender? ¿Sí lo vieron que en el texto dice abajito rey de Israel? Entonces, si algún día, pues no estamos en la clase y usted está leyendo el material, se va a enredar. ¿Por qué se va a enredar? Porque le va a sonar que en Israel hay 2 reyes, y entonces usted se va a meter pues tremenda confusión en su cabeza, ¿verdad? La idea es que usted lo tenga pues lo más claro posible. Esa es la idea de estas clases, no que usted se enrede. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué nos dice el versículo número 1? El versículo número 1 básicamente nos dice que vinieron contra la casa de Judá, o sea, contra la casa de Judá se unieron los arameos, o sea, los sirios, y los de la casa de Israel. O sea, eso fue una traición de la casa de Israel, ¿verdad? Haber tratado de atacar a sus hermanos, la casa de Judá. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos claros, cierto? ¿O hay alguien ahí que no haya entendido? Vamos a leerlo nuevamente.
Y llegados los días de Ahaz o Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, vino el rey de Siria, o sea, de Aram, y Peca, el hijo de Remalías, rey de Israel, la casa de Israel, subieron contra Jerusalén para tomarla, pero no la pudieron derrotar. O sea, se aliaron los sirios Sí. con la casa de Israel para subir contra la casa de Judá. Exacto, y subieron y hubo como una pequeña guerra, enfrentamiento, pero no la pudieron tomar. O sea, sí hubo un choque militar entre Judá versus casa de Israel y Aram, ¿sí? O sea, Judá se enfrentó a Aram y a la casa de Israel, pero no lograron derrotarla. Obviamente el rey de Judá tuvo que haber estado atemorizado, porque en una guerra, pues, el que perdía era muerto en la antigüedad, ¿no? No había derecho de guerra, derecho internacional humanitario, no existía nada de eso, simplemente el país que caía, pues le mataban el rey y se acabó. Dos, y miren lo que dice, llegó la noticia a la casa de David. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Llegó la noticia a la casa de David, diciendo, se han confederado Aram con Efraín. Entonces, en ese Efraín es necesario que coloquen al ladito casa de Israel, porque si no suena todo confuso, ¿sí? Lo que pasa es que él está hablando en un contexto donde él entiende y la gente de su tiempo O entiende. sea, que la casa de David es Judá. Exacto, la casa de David es Judá. Entonces acá donde dice que se han unido Aram con Efraín, en Efraín, por favor, coloquen al lado que esa es la casa de Israel. ¿Por qué? Porque de pronto aquí en la clase lo recordamos, pero de pronto después se lo olvida. Y como Yeshayahu escribe para gente de su tiempo, pues todo el mundo entendía, ¿sí? Entonces, Efraín es casa de Israel. Efraín, casa de Israel. ¿Vale? ¿Lo colocaron? ¿Sí? Efraín, casa de Israel. Hola, hola. Un momentito. Espérame. Toma. Abramos ahí, por favor. Buenos días. Es decir, que en el vocabulario del contexto a los del norte no les decían casa de Israel, sino que digamos eso es más un lenguaje para el profeta, y como se les decía a los de Efraín, y ya como que se les entendía como a los del norte. Sí, digamos que era simplemente una expresión, ¿sí? ¿No? O sea que acá no hay una connotación más profunda para mencionarlo como Efraín. Es como yo decir, no sé, no encuentro un ejemplo así claro, decir, por ejemplo, y vinieron los de la región Caribe. Pues sí, en la región Caribe hay un montón de departamentos, aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, es como muy como general y como global, pero es lo mismo, ¿sí? No es que distinga una posición espiritual, sino simplemente es el término que utilizó el profeta. ¿Y por qué utilizó ese término? Probablemente en el vulgo lo utilizaban mucho, ¿sí? Como para no alargarse casa de Israel, ¿sí? Sino sencillamente con Efraín bastaba, ¿vale? Estamos leyendo el 7.1, pero devolvámonos un poquito para que podamos analizar en qué época estamos, cuál es la fecha, ¿sí? Porque ahí estamos como volando. ¿Cuál es la fecha de inicio del libro de Isaías? Entonces la gente tiene anotada por ahí. 3245, ¿cierto? 3245, listo. Ese fue el año en el que inició la profecía, pero no estamos en el 7, no estamos en ese año. Ya ha pasado el tiempo, ¿sí? ¿En qué año estamos? Ya vamos a mirar, entonces vamos un momentico al comentario acá atrás, ¿sí? Entonces, aquí donde se pone un poquito complicado, como de pronto, pues yo tengo un poquito más de práctica con esto de los años y demás, hice las cronologías, etcétera, y es un tema que a mí me gusta mucho, pues de pronto voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Primero que todo dice que estamos en el reinado de Acaz, ¿estamos de acuerdo? Dice en los días de Acaz, dice, así inicia el 7.1, ¿sí? La pregunta entonces sería, ¿cuándo reinó Acaz? Vayan mirando el material para si de pronto se pierde. Entonces, Acaz reinó del año 3263 hasta el año 3278. ¿Listo? Este fue el reinado de Acaz. Quiere decir que en el 7 estamos en un año o 3263 o de ahí para adelante, pero estamos antes del 3278. ¿Por qué lo sabemos? Porque era todavía el reinado de Acaz, ¿sí? O sea, si yo leo que el 7.1 dice que el rey es Acaz, estoy en un año
alrededor del año 3263, pero por obligación estudiantes de 3278. ¿Por qué? Porque él sigue siendo el rey. ¿Sí me hago entender? Estamos claros, ¿verdad? En la antigüedad, ¿cómo cambiaban de rey? No me están entendiendo. Es que me perdí un poquito porque dice que Usías era el rey de Judá. No, lo que pasa es que vamos a leerlo nuevamente y mira lo que dice. Pero porque, o sea, hay David chiquito. Es hijo de- La casa de David es la familia, los descendientes de David. Pero no era. No, David ya lleva muerto más de 200 años. ¿Vale? Entonces, cuando dice casa de David es la familia de David, o sea, los descendientes, ¿vale? Sí, la casa Judá. No, una familia de Judá. O sea, está la casa de Judá y dentro de Judá está una familia que se llama la casa de David. Sí, es como si yo dijera los colombianos, ¿cierto? Pero tu familia es tu familia. Son todos colombianos, ¿sí? Son todos judíos. Pero hay una familia que se llama la familia de Claudia, o la familia de David. Pero acá en el ¿Sí? contexto sí se hace referencia como a casa de Judá, casa de Israel, porque menciona Efraín, ¿no? Puntualmente a la tribu de Efraín y a la casa de David. Exacto, aunque en el 2 sí menciona la casa de David. ¿Ah? En el 2 sí menciona la casa de David. Es Por decir, eso. casa de David no es exactamente casa de Judá, sino la familia real de Judá. Exacto. El mensaje va para los reyes de Judá. Es que mira para lo la que familia dice. real de Judá. Mira lo que dice, llegó la noticia a la casa de David. O sea, ellos no estaban enterados de lo que estaba pasando en Jerusalén. ¿Sí? Porque ellos son una élite. Ellos están lejos. ¿Se acuerdan que Isaías... La familia real de la casa de Judá. Exactamente. Pero Dime. el rey es Usías. No, el rey es Acaz. Es que es Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Coma, rey de Judá. Sí. ¿Sí? O sea, coloca como el árbol genealógico de Usías, de Acaz, perdón. De Acaz, ¿vale? O sea, es decir, el rey de Judá en ese momento, a ver, escuchemos un segundo, el rey de Judá en ese momento es Acaz. ¿Estamos claros, cierto? O sea, en el 7 el rey es Acaz, ¿sí? Por lo tanto, si el rey es Acaz y sabemos que Acaz gobernó del 3263 al 3278, quiere decir que estamos en algún momento de este espacio temporal. Pero entonces vamos a colocar ahora otro peldaño, dime. Una pregunta. Que no nos saque tanto del tema, ¿vale? Porque es que necesito hablar de números acá. ¿Hay algún otro rey, Sí. ya sea de Judá o sea de la casa de Israel, que se llame Acaz? ¿O él fue el único rey Acaz? En Judá sí, en Israel no tengo ni idea. Pero es que acá dice rey de Judá, ¿no? Bueno, Acaz, de pronto nos están confundiendo con Acab. Muy parecido al del esposo de... ¿Cómo se llama? Lo digo es porque, digamos que acá el texto es hijo de, es como para tener claridad de quién se está refiriendo, para no decir hijo de. Sí, hijo eso de. aparece en casi todos los reyes, ¿no? Pero Colocan es que como el antepasado. normalmente es cuando, digamos, sé que en casa de Judá y en casa de Israel hay dos reyes que tienen el mismo nombre. Pero en este caso no, No. en Israel es Acab, Exactamente. que es el esposo de Jezabel, ¿sí? Bueno, seguimos hablando de Acaz. Entonces, Acaz, ya quedó claro de qué año reinó, ¿cierto? Aquí está el número, lo voy a subrayar aquí un poquito con amarillo para que ustedes lo vean en virtual. Permítanme un segundo, verificamos que esté grabando esto porque no se nos puede perder la clase. Listo. Y dice, miren lo que dice que contra Acaz subió Peca. ¿Peca de qué reino era? De Israel. Muy bien, Peca era de Israel y Acaz era de Judá. Entonces, si contra Acaz subió Peca, hay que ver Peca en qué tiempo reinó. ¿Se acuerdan que ustedes tienen una hojita que se llama Los Reyes de la Casa de Israel? Bueno, ahí está el dato, sin embargo, yo lo coloqué también en el material del día de hoy. Peca reinó en Israel del año 3247 hasta el año 3267. ¿Sí? ¿Tenemos ese dato por ahí? ¿Tú lo tienes ahí? Léalo un momentito. Peca. ¿De qué año a qué año? 3247, 3267. Listo. Listo. 20 años, ¿cierto? Aquí está, pues, el tiempo que reinó. Entonces, si hacemos un comparativo, efectivamente los reyes sí coincidieron. En algún momento de la historia sí coincidieron. ¿Por qué? Porque miren que Peca reinó hasta el 67 y Acaz empezó a reinar en el 63. Quiere decir que por lo menos durante 4 años fueron reyes en simultáneo. Ajá. Uno en Judá y el otro en Israel. O sea, que poder ¿Sí? pasaba en ese tiempo de Exacto. confrontación. Ahora, yo investigué un poquito y encontré este texto, Segunda de Reyes 16:1.
que es el texto clave, ¿sí? Entonces voy a subrayar aquí también el tiempo en el que Peka estuvo de rey. Conclusión hasta acá. La Biblia no nos miente. Efectivamente, Acaz y Peka en algún momento fueron reyes en simultáneo. Así como yo decir, en algún momento de la historia, Duque fue presidente a la vez que Biden era presidente en Estados Unidos. O sea, en simultáneo, ¿sí o no? En simultáneo. Ahora vamos a Segunda de Reyes 16:1. Necesito que estén supremamente concentrados porque el tema de la fecha es difícil, ¿sí? Pero si uno le pone atención, le va cogiendo la idea. Dice, ojo lo que dice Segunda de Reyes 16:1. Ojalá todos lo puedan buscar, o por lo menos ahí al de al lado va a hacer que se le mire. Segunda de Reyes 16:1. ¿Sí? ¿Ya todo lo tienen? Dice de esta manera el 16:1. Tenemos que hacer un bobado. En el año 17 de Peka, hijo de Remalías. Espérenme un segundo. Ya. En el año 17 de Peka, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. O sea, aquí encontramos un texto que nos confirma que cuando Peka llevaba 17 años reinando, empezó aquí el reinado de Acaz, ¿cierto? Si le sumamos 17 a esto, nos va a dar 3264, porque acuérdense que si nos toca contar desde el 47, o sea, 47, 48, si ahí sumamos los 17, nos va a dar esto. ¿Le puedo pedir un favor? Puedes decirle que necesitan mover el carro. Es que él no se asuma porque él cree que es del grupo. Sí, Wendy, no sé si está por ahí. Le hace así que ya, para que el señor esté tranquilo, porque si no se preocupará, dirá que no queremos asomarlo. Listo, seguimos. Entonces, Segunda de Reyes 16:1, ¿verdad? Miren lo que dice. En el año 17, ¿sí? De Peka, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz. Es decir, la misma Biblia nos confirma que mientras Peka era rey, en Judá nombraron de rey a Acaz, ¿sí? Estamos colocando como las pruebas históricas porque yo me he dado cuenta de algo, ¿sí? La gente puede saber mucho de la Biblia, pero sabe muy poco de historia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien que sepa algo de historia los coge y les lanza cualquier cosa, los enreda. ¿Por qué? Porque suena muy convincente y usted no tiene cómo echarlo abajo. Entonces le dice, no, eso no está comprobado porque no hay rastro de los reyes y demás, ¿no? Si hay rastro, que usted no los conozca, no quiere decir que no los hay, ¿sí? Todos estos reyes, la mayoría, por no decir el 90%, han sido desenterrados, sus ciudades, sus símbolos, sus escritos, sus relatos, incluso hasta sus tumbas, ¿sí? Entonces no pueden decirnos que esto no existió, ¿vale? Ahora, vamos a volver un momento a Isaías, ¿vale? Isaías. Ahora, ¿qué noto yo? Yo noto que tanto, o sea, yo me puse a buscar por la historia y me di cuenta que Israel, la casa de Israel y Aram llevaban varios años unidos, o sea, trabajando como en socio. Pero ¿por qué esperaron determinado momento para atacar a Judá? Yo creo que esperaron a que se posesionara Acaz. Es decir, se murió el rey anterior y en el cambio de poder dijeron que es el momento para atacar. Recuerden que en un cambio de poder que hay cambio también. Hay cambio de militares, hay cambio de orden, ¿cierto? Se reorganiza nuevamente la sociedad. De pronto Acaz no era tan efectivo como el rey anterior. Entonces ellos, ¿qué dijeron? El tipo va a subir al poder. Cuando él suba al poder, ¿nosotros qué hacemos? Vamos y lo atacamos. ¿Será porque era muy joven? Puede ser. 20 años, estaba muy joven. Mientras que el otro ya era, pues, estaba unido con un pueblo bravísimo como son los arameos, ¿sí? Entonces dice lo siguiente. Yo alrededor de qué año ubico la profecía, o sea, quiero que lo noten en el 7, ¿vale? Pero quiero dejar la salvedad que esta es mi interpretación a partir de la historia, o sea, en la Biblia les va a dar estas fechas.
después de 3263, pero a mi modo de verlo, por lo que investigué históricamente hablando, sí pudo haber sido en el año 3263. Conclusión, en el capítulo 7 coloquen, estamos en el año 3263, ¿vale? Aproximadamente. Otra vez repito, en el capítulo 7 coloquen que estamos aproximadamente en el año 3263. ¿Y por cómo encontré yo una pequeña confirmación en la Biblia? Pues cuando dice que el mensaje llegó a la casa real de Judá. Y luego, ¿dónde estaban los manes que no estaban pendientes de Jerusalén? A mi modo de verlo, creo que estaban en la celebración del nuevo rey. Y qué mejor manera de atacarlos que cuando el pueblo está celebrando, ¿no? Está distraído, sí. Pues distraído no, está en cuenta. Sí. Entonces, yo ahí tengo como unas 3 o 4 confirmaciones. Yo me atrevería a decir para mí que sí es el año 3263. Pero si quieren coloquen aproximadamente, ¿vale? Salvedad de algún pequeño errorcillo por ahí. 3200, o sea, el capítulo 7, ¿en qué año estamos? 3263. ¿Claro hasta ahí? Sí. Dice de la siguiente manera. Los de Google Meet me entendieron, porque creo que de pronto alguien tiene alguna pregunta, o si he sido claro. Hola, ¿fui claro? Sí. ¿O alguien Sí, tiene? entendido. Listo. En conclusión, Gracias. En conclusión, dime. Que cuando los hermanos intervengan, que utilicen el micrófono, porque personalmente me parece que se escucha muy bajito y a veces no se escucha. Vale, gracias, Milena. Bien, entonces utilicemos el micrófono, que creo que nadie ha hablado, ¿no? Ahorita Claudia yo pero con micrófono. Vale. Entonces, 3263. ¿Listo? Ese es el punto de partida. ¿Ya lo colocamos? ¿Sí? Ahora, llegar a la conclusión, pues como se dan cuenta, toca unir muchos lados, mirar la historia, ¿sí? Bueno, continuamos. Resulta que la invasión que ellos lanzaron en ese año fue fallida. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que no pudieron tomarla. O sea, que sí intentaron tomarla, pero no pudieron. Miren lo que dice el versículo número 1, 7:1. Llegados los días de Acaz, ¿estamos en el 7:1 de Isaías? 7:1. Llegados los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de... Dime... se le quedó el micrófono abierto. Sigo. Llegados los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, vino el rey de Siria, o sea, de Aram. Ya quedó claro que Aram es Siria, ¿cierto? De aquí para arriba no voy a utilizar más la palabra Siria, voy a utilizar Aram, ¿ok? Entonces vino el rey de Aram y Peca, el hijo de Remalias, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para tomarla, pero no la pudieron derrotar. Y llegó la noticia de la casa de David, y entonces esto me hizo darme cuenta, y de los tipos, o sea, el rey Acaz no estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba él? En otro lugar, celebrando, a mi parecer, su coronación. Porque a ellos no los coronaban en Jerusalén, a ellos los coronaban en un pueblo cercano llamado la Villa de David, o la ciudad de David, ¿sí? Entonces hubo la guerra, hubo el acabazón, Judá ganó, y van y le dicen al rey, imagínense que por aquí vinieron Israel y Aram, vinieron a atacarnos, ¿sí? Por eso yo creo que la fecha sí es 3263, ¿vale? Continuamos. 2. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo, se han confederado es unirse, ¿cierto? Aram con Efraín. Y se estremeció su corazón, o sea, el de Acaz, y el corazón de su gente, como se estremecen los árboles en el bosque con el viento. Es decir, el tipo sintió ¿qué? Temor. Obvio. ¿Por qué sintió temor? Abrámosla ya a Olga. Sintió temor porque se dio cuenta que iba a perder contra dos pueblos. Se habían salvado la primera, pero en una segunda oportunidad, ¿quién sabe si se salvarían? ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Continuamos. Y dijo Yud-Heh-Vah-Heh a Isaías, sal al encuentro ahora de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo,
al final del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, perdón. ¿Qué noto yo acá? Que Acaz no estaba en Jerusalén, estaba fuera de Jerusalén, y por eso el Creador le dice a Isaías: sal y busca a Acaz. ¿Cómo veo yo a Acaz? Como dice el versículo número 2, muerto del susto. ¿Sí? Pues imagínense ustedes, rey nuevo y ya con una guerra. Y tan Joven y con dos enemigos que no eran sencillos, o sea, no son dos pueblos pequeños, la casa de Israel, estamos hablando de nuestros antepasados, y estamos hablando de Aram, que también es un pueblo bravísimo para la guerra. Incluso yo diría que Aram era más bravo que la casa de Israel. Acá tuvo que haber estado totalmente turbado, no lo juzgo, yo también estaría igual, ¿cierto? Y por eso el Creador tiene que enviar directamente ¿a quién? A Isaías. Y, dato interesante, manda al hijo de Isaías. ¿Qué edad pudo haber tenido el hijo de Isaías? Se cree que pudo haber tenido un poco más de 20 años. El nombre es muy interesante, Sear Hasub. Sear Hasub significa el remanente volverá. El remanente volverá. ¿Quién le colocó ese nombre? Pues Isaías. Pero miren en lo interesante del nombre. Entonces anoten por favor la traducción del nombre. El nombre Sear Hasub, creo que es con doble A. No, con una sola. Sear Hasub significa el remanente. Abramos ahí por favor, Nelson. El remanente volverá. Incluso algunos lo dan como un remanente volverá. Bueno, cualquiera de las dos por ahora, ¿sí? Un remanente volverá o el remanente volverá. Realmente por ahora no es operativo. Pero ustedes sabían, por ejemplo, eso que Isaías tenía un hijo que se llamaba Sear Hasub. Uno desconoce ese tipo de datos, ¿no? Y menos el significado. Sear, ¿sí? ¿No está ahí así? En el 7.3 arriba, ¿no? Este es hijo de Isaías. Sí. Y dijo Yuhet Bahei a Yeshayahu: sal al encuentro ahora de Acaz, tú y Sear Hasub, tu hijo. ¿Qué veo yo acá? Que tal vez, siguiendo la tradición profética, Isaías estaba preparando a su hijo como profeta. Acuérdense que los profetas eran por hijos, ¿se acuerdan? El profeta enseñaba a su hijo también en el legado de la profecía, o habría una escuela también, ¿sí? No es como hoy en día la escuela de profecía, que los ponen ¿cómo se llama eso? A adivinar y hablar en lenguas. No, eso no tiene nada que ver. Fundamental. Listo, un momentito, mira que aquí se reinicia la... Listo, entonces dice que Génesis, Bereshit 49, 10. Y dice de esta manera, anótenlo por favor, bueno, ya lo anotamos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es decir, desde la bendición que da Jacob a Judá hasta el regreso de Yeshua, siempre habrá un judío, o sea, alguien de la casa de Judá que guía al pueblo. Puede ser, porque yo pues me lo planteo de esta manera, que fue la pregunta que la esposa me hizo Juan, si los líderes actuales políticamente hablando de Israel, ellos son de la casa de la casa de David. Pues puede que sí, pero realmente yo creo que los que guían la nación pues no son los líderes políticos, son personas del ámbito religioso. A mi modo de verlo, el líder sería el rabino, o el gran rabino, ¿cierto? Yo no sé cuál es el gran rabino, miremos ahorita el nombre, porque me salió el nombre del anterior, pero no sé ahora cuál es el gran rabino. Bueno, Obadía Yosef, ese fue el último grande. ¿Será este? Shlomo Amar. Ah, sí, es este. Shlomo Amar, es este. Este es el gran rabino en este momento, a mi modo de verlo. Él es el verdadero dirigente de la nación, no en lo político, sino en lo religioso, porque él es el único que puede llegar a cambiar las interpretaciones del Talmud, ¿sí? Y además dirige pues todas las yeshivas, todos los centros de estudio del judaísmo, los dirige. Shlomo, S-H-L-O-M-O, amar, como el verbo, como la palabra infinitiva amar. Shlomo Amar, con una sola. Shlomo, amar. Sí, con una sola M.
Sí, si alguien lo puede colocar ahí, es que si lo alejo de pronto cae la transmisión. Si alguien puede poner en el celular y lo pasamos para que lo vean. A mi modo de verlo, los grandes rabinos son los que dirigen la nación. Y ellos sí son de la casa de Judá. O sea, la promesa se cumple hasta el día de hoy. Desde que fue destruido el templo, es más, desde el destierro a Babilonia, que aparecieron los primeros rabinos y demás, eso ha venido en la tradición de la casa de Judá, ¿cierto? Hasta nuestros días. Eso ellos no salieron de la nada. Si lo dejas ver a todos, porfa, te agradezco. Aquí lo estamos viendo. Sí, el anterior a él era un personaje bastante interesante. Sabía muchísimo. Se llamaba Obadía. De este no conozco mucho, que no me he sentado como a mirar. Se llamaba Obadía Joseph. Y antes de él, pues también había otro grande, que era Kaduri. Sí, uno de los más grandes de la historia. Entonces, pues como les digo, son personas bastante importantes. Esperen y colocamos por aquí Gran Rabinato de Israel, a ver si de pronto. Sergio, ¿qué es lo que quiere decir hasta que venga Silo? No entendí esa explicación. Vale, Silo es el regreso del Mashiach con este nombre, Silo, sí, que es la palabra ungido o apartado. ¿Listos? Bueno, continuamos. Entonces dice la promesa en Bereshit 40, ¿y qué era? ¿49? Sí, ¿cierto? 49. 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. El legislador es una persona que controla las leyes. O sea, ellos caerían de perlas en ese título. De entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Y si ustedes se dan cuenta, la kippah de él es diferente, ¿no? Es la kippah del gran rabino. Es una boina. Sí, ese tipo debe ser. El anterior era supremamente respetado en todo el mundo judío. ¿Vale? Seguimos. Vamos a otro texto donde también nos confirman ese pacto eterno con los dirigentes de la nación de Judá. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7. Versículo 8. Segunda de Samuel 7:8. Dice de esta manera, segunda de Samuel 7:8. Dice, ¿estamos todos ahí? Sí. Segunda de Samuel 7:8. Dice así, segunda de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho el creador de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Estamos leyendo segunda de Samuel 7:9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea movido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Creador te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este es Salomón, ¿no? 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El Creador, en 2 de Samuel 7:16, le promete, ¿cierto?, a David que para siempre va a estar la casa de David, y que su reino y su trono será como eternamente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Por lo tanto, los dirigentes de la nación hoy, en el ámbito religioso, son judíos. Eso no lo estamos descubriendo hoy, ya lo sabíamos, ¿sí o no? Hoy. La parábola del hijo pródigo, pues quiero que nos muestre un poquito de eso, ¿no? Bien, continuamos.
Entonces, ¿por qué resulta que la casa de David no podía ser destruida? ¿Por amor a Acaz? No, por una promesa que Dios le hizo a David. Entonces, vayan por favor a Isaías 7:7. Isaías 7:7. ¿Sí están ahí? En el 7:7. Y por favor, en el 7:7 coloquen esas dos citas. En el 7:7 van a colocar las siguientes citas, se las dicto. En el 7:7. Génesis 49:10. ¿Tú ya las pusiste? Sí. Entonces, nuevamente repetimos, en Isaías capítulo número 7, versículo 7, van a colocar Génesis 49:10, ¿sí? Y la otra cita que van a poner es Segunda de Samuel 7, del 8 al 16. Segunda de Samuel 7, aquí falta un cierto, del 8 al 16. Anótela porque en el material pues no quedaron las... Bueno, quedó una, pero la otra no quedó. Segunda de Samuel 7, del 8 al 16. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que vamos bien. Vamos ahora nuevamente a Isaías 7. Bueno, de hecho estamos ahí. 7:7, ¿sí? Estamos en el 7:7. Y Tengo una pregunta. Dime. No sé si quede clara. O sea que los dirigentes que hay Sí. Hermano, tenemos problemita con su audio, pero le he entendido esto, que es decir, que los dirigentes que hay en Israel, se puede decir que sí, tienes mucha interferencia. Pero sí, yo sé lo que me estás diciendo y es, lo voy a resumir yo, ¿vale? de la casa de Judá. Sí, exactamente. Los dirigentes de la nación de Israel provienen de la casa de Judá. Estamos hablando del ámbito religioso. En el ámbito político me abstengo de decirlo, ¿sí? Porque no sé, no he tomado como una posición, ¿sí? Pero en el ámbito religioso sí es claro que los líderes de nuestra nación son de la casa de Judá, sin duda alguna, ¿sí? No solamente por esa promesa, sino porque quien lleva la batuta de la Torah y todo lo que tiene que ver con la tradición y todo lo que tiene que ver con las normas, es la casa de Judá. Por algo, Pablo dice, ¿no? En Romanos 3:1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucha, de muchas maneras, porque a ellos les ha sido encargada, ¿qué? Los oráculos o la palabra, es decir, a ellos les entregaron la Torah. Por lo tanto, sí o sí, esta nación, esta casa, la casa de Judá, son los líderes de nuestra nación. Por eso nosotros nos alimentamos de ellos. Bueno, seguimos. Eso no quiere decir que nos hagamos judíos o que pretendamos serlo. No estamos hablando de eso. Es otro tema. Por tanto, dice Adonai Yuhet-Bajé, no subsistirá ni sucederá. Ya vimos las citas por qué, ¿cierto? La doble promesa. 8. Porque la cabeza de Siria, o sea, de Aram, la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y en 65 años roto estará Efraín como pueblo. ¿Y a qué hace referencia eso? 65 años. A mi modo de verlo, es de los pocos pasajes bíblicos que da fechas o tiempos exactos. En 65 años. Entonces vamos a empezar a calcular y vamos a mirar a qué hace referencia los 65 años. ¿En qué año es que estamos? En el capítulo 7. 3263. Te voy a colocar aquí 7 igual a 3263. Y el Creador le dice en la profecía, en el versículo número 8, que 65 años después ya Efraín va a estar roto como pueblo. Entonces sumémosle 65 años. ¿Qué fecha nos da? Nos da el año 3328. Es decir, el Creador le dice a Acaz, a través de Isaías y de su hijo, le dice, mire, esté tranquilo, ¿sí? Ellos son carbones que están apagándose,
yo la voy a proteger, usted tranquilo, y de todas maneras tranquilo, que de aquí a 65 años, de aquí a 65 años, ya no va a estar Efraín como pueblo. ¿Sí? Estamos claros, ¿verdad? ¿Claro hasta ahí? Pero entonces viene una pregunta, que es de la clase de historia, por eso me gusta la clase de historia, porque la podemos mezclar con todas. ¿Sí? De la clase de historia, ¿en qué año fue destruida la casa de Israel? Por eso hay que conectarse o venir, no sé, a la clase de historia y tomar apuntes, porque esos datos son importantes porque miren dónde sale una profecía por allá que uno no tiene ni idea. Revisen por favor cuándo fue la destrucción de la casa de Israel. Yo aquí lo tengo, ya lo colocamos acá. La casa de Israel. ¿En qué año fue destruida la casa de Israel? ¿Es cuando termina Salomón? No, ahí hasta ahora inician las dos casas. Está 3273, que es el sitio. Sí, tremendo. 3276, cuando ya se las empiezan, ya empieza la dispersión de las casas de Israel. Muy bien, la destrucción, ojo porque aquí necesito que pongan mucha atención. La destrucción, ¿cierto? La destrucción, voy a colocarlo acá. Destrucción de Efraín o casa de Israel, ¿cuándo fue? 3276. ¿Sí? 3276. Pero a partir del dato que nos dan en Isaías, nos arroja otra fecha que al parecer uno diría, uy, ¿qué pasó acá? Es más, la destrucción está muy cerca al final del reinado de Peca. Exacto, porque Peca es el penúltimo rey de Israel. Ajá, ¿Sí? porque el último Joseas. Exacto, dime. No, que... Espérame, utiliza el micrófono para que escuchen acá. No, es una pregunta. Por eso. Subo todo arriba. Que... No sé si estoy equivocada, pero el 3276 es la fecha en la que empieza la destrucción. Pero hay otra fecha que es como tal... a ver, espera. ¿La destrucción total? Sí. Ese es en Judá. Cuando los llevan. No, ese es en Judá. Sí. Es en Judá. Estamos hablando de Israel. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Vale. O sea, sí te acuerdas, pero de la casa de Judá. Entonces, la fecha de la destrucción de Israel resulta que es 3276. Y uno dice, espera un momentito, porque estábamos en el 3263. O sea, Israel está pronto a ser destruido. Claro, no es que Peca, el que atacó a Judá, fue el penúltimo rey de Israel. Y creo yo que la destrucción de Israel se produjo por esta acción de Peca, haber atacado a Judá. Sí, acuérdense que la promesa de que cualquiera que se mete con el pueblo de Israel lo destruye Dios, eso también aplica dentro del pueblo. ¿Sí? Por eso todos los líderes políticos, religiosos y demás que se meten con la nación de Israel, Dios los destruye, tarde o temprano los va a destruir. Esa es una promesa que está ¿a quién? A Abraham, nada más y nada menos, ¿no? El que te bendiga yo bendeciré, o que te maldiga yo lo maldeciré. Sí, cualquiera que se mete con Israel, ¿con quién se mete? Con Yuhel-Bajei de los ejércitos, dice un salmo. Sí, bueno, entonces, destrucción de la casa de Israel, a ver lo colocamos acá, sí, tenemos los apuntes. Sí, 3276. Y el destierro, o sea, como el final ya definitivo, ¿cierto? 3277. O sea, apenas un año después. ¿Sí? 3277. Pero eso no tiene nada que ver con el año 3328. Entonces yo me pregunté, dije, ¿y ese 3328 qué? Porque la cronología no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque ya dijimos acá arriba que los años cuadran todos, ¿cierto? Y viene todo, dame un segundo, viene toda esta cronología montada ¿desde dónde? Desde la creación. O sea, esa cronología no está mal. Hasta y eso nos da 4000 años cerrados. Y ahí yo cerré el libro y dije, no sigo más con la cronología porque me da cosa meterme en temas que el creador tiene ocultos. Sí, porque de ahí para allá no sabemos si llegase a meterme por ahí, puedo estar cerca de tirar algún año y quiero alejarme de eso. Entonces yo cerré el libro y dije, hasta aquí llega mi labor con los años, hasta el nacimiento de Yeshua.
Si quieren lo llevamos hasta la destrucción del templo, hasta ahí pare de contar. Pero efectivamente el año que vota sí es 3328. Y entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió en el año 3328? Te escucho con micrófono. Segundo, mientras que le dan el micrófono aquí. Dime. Pienso que con este tiempo, como habla de dos tizones, un tizón se apagó, por decirlo así, en 3276, ¿Qué sería Israel? la casa de Israel, y en 3328 se apaga el tizón de Aram. Vale. Pienso. Bueno, vale, es una posibilidad, ¿cierto? Y yo también me lo planteé en algún momento por ahí. Sin embargo, mirando históricamente, dije, por aquí puede que no sea. Entonces me puse a mirar qué ocurrió en el año 3328. Y lo más probable es que en el año 3328 se haya producido la muerte de Isaías. ¿Por qué? Porque en el año 3328 fue cuando Manasés, un rey de Judá, mató a varios profetas, y entre ellos a Isaías. Entonces yo me puse a preguntar, bueno, ¿para qué le lanza este año, cierto, a Isaías? ¿Para qué le lanza ese año a Isaías? Que puede ser el año de su muerte. ¿Para qué? Sí, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Y la respuesta la encontré un poquito en el 9, donde le dice, si no crees en esto, no permanecerás o no permanecerán. Tal está diciendo que Isaías va a vivir para ver la destrucción tanto de Israel como de los sirios. Cuando él se muera, ya no van a estar ni Israel ni los sirios. ¿Qué fecha? O sea, el 3328 ¿a qué equivaldría? Aproximadamente a la muerte de Isaías. ¿Sí? Tenemos esa fecha, ¿no? Aproximadamente la muerte. No, porque como ellos no dan edad. ¿Sí? Aproximadamente la muerte de Isaías. ¿Sí? ¿Cómo llegué yo a esa conclusión? Por el reinado que hay en el año 3328. O sea, yo dije, bueno, 3328. ¿Quién era el rey en el año 3328? Manasés. El tipo que mató a muchos profetas. ¿Sí? Es más, hay unos comentarios que recogen que el rey Manasés, después de que mató a Isaías, que lo mandó a cortar por la mitad, persiguió a otro profeta llamado Malaquías. Y que Miqueas. Y que Miqueas se fue a vivir a las montañas, y que allá en las montañas fue donde terminó falleciendo prácticamente escondido y de viejo, porque Manasés siempre lo buscó para matarlo. Según dicen esos comentarios, el rey ofreció en sacrificio a Isaías, se lo sacrificó, dicen los comentarios, que a Baal, ¿sí? Pero efectivamente Isaías sí murió hace rato por Manasés, ¿vale? Y si ustedes van y miran la cronología, en el año 3328, ¿quién era el rey? Manasés. Ahora, vamos por parte, ¿vale? Porque aquí puede ser un poquito confuso porque estamos viendo un montón de fechas y bueno, sí, vamos a resumirlo para que sea un poquito más sencillo. Dime. Ese 7, no lo alcancé a escribir. Ah, el capítulo 7. Ah, El capítulo 7, la fecha es 3263, ¿cierto? Y por ahí nos tira un 65 y uno dice 65 no tiene sentido, ¿vale? De ahí para allá sí es más claro. Listo. Entonces, volvamos nuevamente a la lectura y ya cogemos nuevamente la interpretación, ¿vale? Desde los textos que más me ha costado interpretar fue este porque, pues la parte profética como que medianamente siento que fluye un poquito más, pero la parte de la fecha sí toca uno sentarse a mirar y a concluir, mirar en la historia, así, a ver qué puede ser. Entonces, ojo, dice el 8, porque la cabeza de Aram, o sea, de Siria, ¿estamos leyendo el 8? Sí. 7, 8. Porque la cabeza de Aram es Damasco, o sea, la capital de Aram es Damasco. Damasco, que sigue siendo una ciudad ahí presente en el oriente, ¿no? Damasco, ¿sí? ¿Sí le suena? La capital actual del país.